40 al 52. Lucas 2, del 40 al 52, lo vamos a leer de manera alternada. Vamos a leer con atención esta porción de la palabra de Dios, sobre la cual se basa la predicación de la palabra, que tiene como tema el día de hoy, creciendo en la gracia de Dios. Pues tengamos esto en mente mientras leemos. Dice la palabra de Dios: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Todos juntos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Me da mucho gusto en esta tarde poder presentarles a nuestro hermano Edgar Medina. Quizá algunos de ustedes lo han escuchado a través del radio. Participa en un programa que, si no me equivoco, es Visión 2020, ¿verdad? Entonces, es un gusto. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Bien, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gran placer verdaderamente para mí siempre predicar la palabra, y en esta ocasión el hacerlo aquí es una enorme bendición para mí. La primera vez que estoy entre ustedes, no había estado en este lugar, pero se ve muy bonito, les felicito por su templo, y además con este olor a pintura, pues huele a nuevo. ¿Sí? Y es una bendición. Hace 18 años aproximadamente, recuerdo, mi esposa y yo estábamos casándonos precisamente en un templo presbiteriano. Nosotros no éramos miembros de la congregación, pero donde nos congregábamos en una casa, en una iglesia luterana. Y fuimos al templo presbiteriano para pedirlo, para casarnos ahí. Y el pastor nuestro y el pastor Rentería, el hermano que pastoreaba esa congregación, tenían mucha amistad. Y fue una hermosa boda, estuvieron de hecho los dos predicando, fue una cosa increíble hace apenas 18 años. Y realmente como si hubieran sido apenas 18 horas, lo recuerdo bien. Sí, ha sido un buen matrimonio el que hemos tenido mi esposa y yo. Ya tenemos cosa de 14, 15 años viviendo aquí en Monterrey, originarios ambos de la Ciudad de México, pero crecidos en Aguascalientes, lugar donde precisamente nos casamos. Y a estas alturas pues tenemos ya 2 hijos, 2 gatos y más de 2 millones de hormigas, todas en la cocina, por cierto. En fin, hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que se llama Creciendo en la gracia de Dios. Y iba yo en estos días a la Biblia y encontraba en esta lectura que acabamos de tener unas palabras que me desafiaron personalmente a crecer. Dice el versículo 40 que Jesús crecía. Y dice el versículo 52 del capítulo 2 que Jesús crecía. Y lo hacía, dice la palabra, de 4 maneras. Que crecía, dice, en sabiduría, y crecía en estatura,
y crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Me habla al menos de 4 áreas de crecimiento donde Dios quiere que tú y yo crezcamos. Dios quiere que crezcamos en sabiduría. Dios quiere también que crezcamos en estatura. Algunos llegamos a una edad interesante, donde ya el crecimiento ya es más bien para los lados. Pero aún así, Dios nos desafía a tener, por ejemplo, una buena salud física, pero que haya cerca de crecer en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Esto es vital, literalmente vital. Y no solamente pensando en nuestra vida, 60, 80, 100 años, sino pensando en la eternidad. Y yo encuentro en estos 2 versículos un contexto al menos de 10 principios que voy a tratar de resumirlos muy brevemente. Le comentaba al pastor, tengo la experiencia de haber predicado en alguna ocasión cerca de 3 horas. Me dejaron, por cierto, la llave y todo el mundo se fue. Pero en esta ocasión trataré de ser mucho más breve que eso. Creo que con 2 horas y media quedamos a gusto. Muy bien, ahí me las dejan. No. Muy bien. ¿Cuánto cuesta estacionarse? Es decir, ¿cuánto cuesta dejar de crecer? Mi esposa y yo tenemos un negocio hace muchos años, una librería bíblica en Plaza Fiesta San Agustín. Quizá alguno de ustedes por ahí alguna vez la ha visitado. Y en la plaza, terriblemente hace como 5 años, comenzaron a cobrar el estacionamiento. Yo me opuse, hasta levanté firmas y comenzaron a cobrar. Y total que yo pago una pensión, cada mes pago una pensión para poder utilizar el estacionamiento de la plaza. Pero eventualmente, justo el 25, 24 de diciembre, la gente del staff del estacionamiento se va a festejar la Navidad y dejan la pluma abierta. De tal manera que yo no puedo registrar mi salida ese día. Y entonces la siguiente vez que pretendo entrar, yo saco mi tarjeta y me dice, no puedes entrar porque se supone que tú estás adentro. Entonces lo que hago es que saco un boleto y después arreglo la situación administrativamente. En alguna ocasión, como me quedé con ese boleto que normalmente yo no uso para entrar a Plaza Fiesta, me dio curiosidad como unos 5 o 6 días después a ver cuánto iba la cuenta de estacionamiento. Y entonces lo metí a la máquina y vi que ya iba como en 300 pesos. Lo volví a poner en mi cartera, no ocupaba yo obviamente pagar esa cantidad. Y entonces dije, bueno, a ver qué pasa el siguiente mes. Y al siguiente mes lo volví a meter y me iba llamando la atención cómo iba subiendo la cantidad. Para no hacerles el cuento largo, 12 meses después se había acumulado la cuenta de 28,000 pesos. Si mi carro hubiera estado ahí estacionado por todo ese año, yo hubiera tenido que pagar 28,000 pesos. Y me ayudó para reflexionar varias cosas. Número 1, 28,000 pesos, si yo lo divido entre todas las horas que tiene el año, me daba como a 3 pesos la hora. Si a ti te dicen, vas a estar en un estacionamiento techado, protegido, con pluma electrónica, por 3 pesos la hora, se te hace barato. Pero después de un año, 28,000 ya no es algo que solemos traer en la cartera. Hay días que ni siquiera los gano. Es chiste, por supuesto. Hermano. 28,000 pesos pagar una cuenta no es cosa menor. 3 pesos se me hace barato por una hora, pero equivale a 28,000 al año, y eso no se me hace barato. Muchos de nosotros estamos dejando de crecer y estamos estacionados, estancados en nuestra vida, quizá no física, pero quizás sí espiritual. Y estamos dejando de crecer en la gracia de Dios. Y a lo mejor por 3 pesos la hora decimos, ay, no pasa nada. Oye, un culto, llegué tarde, no pasa nada. Oye, que ayer no tuve mi devocional, no pasa nada. Pero al año, 28,000 ya duele. Y una vida espiritual que deja de crecer un año, se siente, se nota la diferencia. Cambia el semblante de la persona. Cambia el trayecto de la vida porque cambian las decisiones. ¿Cuánto nos cuesta a ti y a mí el estar estancados en nuestra vida espiritual? Y eso es lo que voy a tratar de compartir esta tarde. Jesús creció. Y a mí eso me llama la atención. Él, Dios hecho carne, ¿qué necesidad de crecer? Él es grande, estábamos cantándolo, ¿cuán grande es Él?
no solamente es grande, sino que Él es perfecto. No puede ser más grande de lo que es. Sin embargo, dice la Biblia que creció. ¿Por qué creció? Porque se limitó. Dice la Biblia, propiamente en la carta que Pablo le escribe a los filipenses, que Él, siendo igual a Dios, estando en la condición de Dios, no estimó esa condición, sino que se limitó a sí mismo y se hizo hombre como tú y como yo. Y siendo hombre, entonces, ¿qué hizo? Crecer. El que no crece se muere. Hemos sido llamados y somos desafiados todo el tiempo, durante toda la vida, a crecer y nunca dejar de hacerlo. Jesús creció. Decía una hermana, muy contenta, un pastor, estoy cumpliendo 25 años de cristiana. El pastor la ve con mucha atención y dice, ¿realmente usted tiene un año de cristiana repetido 25 veces? Ay, la hermana se quedó así, dijo, ¿a poco me veo tan joven, no? Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Porque después de 25 años en el Evangelio, las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas situaciones, no crece, está estancada, ¿no? Hemos sido desafiados a crecer. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Me gustaría que fuéramos al versículo número 1. Lo tenemos igual en pantalla, aunque se ve muy, muy pequeño, ya me doy cuenta. Y vamos a descubrir algunos principios que me parece que vale la pena repasar. Número 1, crecemos cuando conocemos quién es Dios y cuáles son sus obras. Lo tienen ahí en su Biblia, vean lo que dice Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. El contexto de la fiesta de la Pascua es muy sencillo. Los judíos cada año celebran la Pascua. Con la Pascua están recordando la salida con el poder de Dios del pueblo hebreo de la nación de Egipto. Todos los años lo celebraban, todos los años iba Jesús, y han pasado 2000 años y los judíos lo siguen celebrando. Y saben que a Dios le encanta que recordemos sus obras. A Dios le fascina que recordemos sus obras. ¿Por qué? Porque crecemos cuando recordamos sus obras. Una de los íconos de la Biblia es ese mar abierto. Moisés levantando las manos y el pueblo pasando. Pero tiempo después, más adelante, Moisés ya no está, al cargo del pueblo está Josué y se enfrentan a otro gran desafío. No es el Mar Rojo, sino que en esta ocasión se trata del río Jordán, un río caudaloso. Josué está al mando de millones de personas. Hay quienes dicen que por lo menos se trataría de 2,5, 3 millones de personas, pudieron haber sido muchos más. Cruzar el río era verdaderamente peligroso. Iban hombres y mujeres como ancianos y como niños. Y entonces lo que hace Josué es clamar a Dios. Y entonces, Señor, ¿cómo vamos a cruzar? Dios le da una instrucción muy precisa a Josué. Le dice, mira, los levitas van a tomar el arca del pacto, la van a cargar, se van a acercar al lecho del río. Cuando el primer pie del primer levita toque el agua se va a detener, va a quedar acaudalada. El agua va a pasar, se va a limpiar lo que es el lecho del río para que pase todo el pueblo. Los levitas ahí se van a quedar cargando el arca del pacto, y ya que todo el pueblo haya cruzado, van a cruzar los levitas. Pero antes de eso, van a tomar 12 piedras del lecho del río y las van a llevar al campamento y las van a amontonar. ¿Para qué? Y este es el punto. Para que cuando sus hijos vean las piedras amontonadas, les pregunten, ¿por qué están estas piedras amontonadas? Y ustedes tengan la oportunidad de contar lo que yo hice. A Dios le encanta que contemos lo que Él ha hecho. Como iglesia hemos sido desafiados a crecer. Y hay una manera muy sencilla y a veces se nos olvida: contar lo que Dios ha hecho. Nada más. Es tan fácil y a veces lo olvidamos. Tenemos gente a nuestro lado, vecinos, compañeros de trabajo, parientes, que casi se están predicando solos, que se nos acercan, oye, es que tengo un problema. Y en ese momento que tendríamos nosotros que recordar las piedras y decir, ¿sabes que aquí está el poder de Dios? Porque yo recuerdo, yo lo vi, yo lo viví.
A veces se nos chispan las palabras, se nos escapan por completo. Y dejamos ir esas tremendas oportunidades que tenemos de compartir la palabra y de crecer y de hacerlos crecer también. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. El mismo Dios de Moisés fue el Dios de Josué y ese es tu Dios. El mismo que abrió los mares y que pasó al pueblo por el Jordán y que levantó a Jesucristo de la muerte es tu Dios. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Que nunca se nos olvide. Dejamos de crecer cuando dejamos de contar, cuando olvidamos. Es cierto que no debemos de vivir en el pasado. Absolutamente. Dice la Escritura que no digamos que tiempos pasados fueron mejores. Dios tiene para nosotros un futuro increíble, pero un futuro que tiene que ver con el rastro que Dios ha dejado de nuestra vida en el pasado. Número 2. Crecemos cuando somos instruidos. Vean lo que dice Lucas 2:42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme la costumbre de la fiesta. Aquí destaco yo algo. Cuando tuvo 12 años. Ellos lo hacían siempre, pero este es un momento singular. Jesús tenía 12 años. No se alcanza a ver la imagen allá atrás, pero puse la de un chico que está celebrando su bar mitzvah. El bar mitzvah es una fiesta judía. Los chicos judíos, al llegar a esa edad, 12, 13 años, se preparan para esta fiesta. Es un momento en donde van a asumir cierta responsabilidad espiritual. Jesús fue instruido y fue entrenado como judío. Para un judío, el tiempo de los 12 años es muy significativo, porque es el tiempo en donde se asume la responsabilidad espiritual de escudriñar las Escrituras. Puse bar mitzvah en Google y varias de las fotografías eran muchachos que estaban simplemente leyendo la Biblia, en rollos. Utilizan como esas manitas que usamos para rascarnos, ellos utilizan para leer la Escritura por el respeto que tienen de la palabra, no la tocan con una manita. Le preguntaba yo al pastor, ¿puedo poner mis apuntes arriba de la Biblia? Dijo, no hay problema, porque hay que preguntar. La palabra es la palabra. En alguna ocasión al librería me ocurrió esto. Vendemos Biblias en audio. Alguien me preguntó, oiga, ¿tiene alguna Biblia en audio? Sí, tengo esta. Y yo la puse y la dejé escuchándose. Y de pronto alguien me preguntó otra cosa y yo comencé a decirle a la persona la respuesta a lo que preguntaba. Y una hermana que estaba ahí me llama, me dice, hermano, venga por favor, venga por favor. Apague la grabadora, por favor. Sí, apago yo, que era la Biblia, se está escuchando la Biblia. Y me dice, hermano, nunca use la Biblia de fondo. Es la palabra de Dios. ¡Wow! Tiene razón, hermana, discúlpeme. Y tengo mucho cuidado en eso. Cuando enseño la Biblia, la apago y sigo con lo que. ¿Cómo voy a estar hablando yo encima de la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Tú y yo crecemos exactamente igual como lo hizo Jesús. Crecemos en la gracia de Dios en la medida que escudriñamos la palabra. Pero no solamente se trata de leer la Biblia, de bueno, ya leí en mi tiempo devocional un capítulo y con eso Dios está contento. Escudriñar la Escritura es meterse un clavado en la palabra hasta encontrarse con Jesús, hasta toparnos con Jesús, nada menos. Si mi lectura bíblica no me está llevando de frente cara a cara con Jesús, sigue leyendo, sigue escudriñando. Te debe de llevar a encontrarte con Jesús. Juan 5:39 tiene uno de los versículos que muchas veces utilizamos con los inconversos para que lean la Biblia. Vea usted lo que dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece, y la agarramos así como sentenciándolos. Lea usted la Biblia, pecador. Pero ¿a quién le está diciendo Jesús esas palabras de Juan 5:39? ¿A quién? ¿A unos inconversos? ¿A unos samaritanos? ¿A unos egipcios? ¿A quién le está diciendo? A unos fariseos. ¿A qué se dedicaban los fariseos? A estudiar la palabra. Y a ellos les dice, escudriñad las Escrituras. Ve la siguiente frase, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, ustedes tienen la mejor de las opiniones acerca de la Biblia. Pero luego dice el texto, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí.
Si tú estás leyendo la Biblia y no te estás encontrando cara a cara con Jesús, no te está haciendo provecho. En lo absoluto. Para nada. Jesús quiere toparse cara a cara contigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Lo mismo, Apocalipsis 3:20 está dicho a una iglesia. Tampoco es al inconverso. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dos acciones. Uno es oigo y luego abro. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos no crecen. ¿Por qué? Porque se contentan. Dicen, Jesús está en mi vida. Pues sí. Yo no dudo que esté en tu vida, pero está tocando, ¿no lo dejas entrar? Está toque y llamándote, pero no le abres. Sí, sí lo escucho. Lo escuchas porque te está gritando, pero abre la puerta. No te contentes solamente con decir que Jesús está en tu vida. Él quiere tener comunión contigo, cara a cara. Crecemos cuando nuestra lectura, nuestro escudriñar la Escritura nos topa directamente con Jesús. Crecemos cuando somos instruidos, cuando atendemos la clase en la iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios en cada predicación. No solamente escucho al pastor, estoy escuchando a Dios hablándome a través de su siervo. ¿Está tu corazón dispuesto a crecer, a dar fruto? Me encanta Lucas 24. Por Lucas 24 llamamos a la librería Emaús. Este es el relato en donde aparecen estos discípulos que iban camino a Emaús. Si ustedes recuerdan el relato, iban destrozados. Estos hombres van camino a Emaús cabizbajos, tristes, ¿no? Que le un forero y le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué pláticas son estas que traen entre ustedes? ¿Qué no sabes? ¿Eres acaso el único forastero que no se ha enterado de lo que ha ocurrido con Jesús Nazareno? ¿Qué cosas les pregunta? Y entonces ellos le comienzan a contar el relato del mismísimo evangelio. Jesús Nazareno, un hombre poderoso, en palabra y en obra. Fue a la cruz, murió. Y todavía encima, yo ahí diría, bueno, estaban tristes pensando que se había quedado en la tumba. Pero todavía rematan diciendo, y hay unas mujeres entre nosotros. Ahí, así como, ¿y qué te cuento? Hay unas mujeres entre nosotros con que ya resucitó. Y entonces, tardos para oír, les dice, y les abre las escrituras. Y dice el versículo 27 de Lucas 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba con las escrituras lo que de él decían. Lo invitan a su casa y es donde se dan cuenta que todo ese tiempo no estuvieron hablando con un forastero, sino con el mismo Jesucristo resucitado. Increíble. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos se encuentran con Jesús? ¿Se quedaron tristes? No. ¿Se quedaron en Emaús? No. ¿Qué hicieron? Se levantaron y regresaron. Ahí estaban las cosas. No crecemos porque aunque leamos, no nos topamos con Jesús. Y nos quedamos tristes y nos quedamos en casa. Cuando te topas con Jesús, te levantas y vas a donde Dios está haciendo las cosas. Número 3, ve lo que dice Lucas 2:43. Al regresar de ellos, acabada la fiesta, se quedó un niño en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y esto nos enseña un tercer principio. Crecemos en medio de la adversidad. Jesús en este versículo lo vemos perdido y olvidado por sus padres. Olvidado por sus padres. Yo no sé si alguna vez alguien te ha olvidado. Me comentaba mi suegro, en alguna ocasión lo invitaron a predicar a Brasil y estuvo en Brasil por más de 1 hora y media en el aeropuerto y nadie llegó por él. De pronto ya llegó un hermano y dice, no había en aquel tiempo ni celulares, no había nada. Yo me sentía solo, ¿qué hago? Es feo que se te olvide. Pero Jesús era un niño. Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, hace unos 120 años aproximadamente, mi papá
nos llevó a mi hermana y a mí, yo de 4 y ella de 3, al mercado. De pronto no encontró a mi hermana. Ya cuando vio que no salía, se regresó a la casa conmigo y le dijo a mi mamá, pues a la niña no la encontré. No, mi mamá se puso, ¿pero cómo? Ahí vamos de regreso al mercado. Yo era muy pequeño, pero me quedó grabado la imagen de cuando encontramos a mi hermana. Mi hermana estaba arriba de un puestito que vendía gelatinas, como en una pecera, así de vidrio. La puso la señora arriba, llore y llore con una gelatina. Así fue como encontramos a mi hermana. Bueno, la encontraron mis papás. A mí me quedó grabado, fue muy impactante el momento. A mí mismo se me extravió uno de mis hijos como 15 segundos. En serio, 15 segundos que lo dejé de ver y la sangre me llegó, hermanos, a partes del cuerpo que no sabía que tenía. No sabe uno qué hacer, es una cosa increíble. 15 segundos, se me perdió de la vista, yo dije, ¿alguien se lo robó? Lo tenía muy cerquita, ya no estaba ni él ni la carriola. Y resulta que con los piecitos se había impulsado y se había metido en el comedor, precisamente ahí de Plaza Fiesta, entre las mesas y las sillas. Yo no lo veía. Pero es una cosa espantosa perder a un hijo. Y es una cosa espantosa como hijo estar perdido. Es una adversidad. Y sabes que cuando tú y yo vivimos adversidades, lo vemos como algo terrible. Y sí, lo es. Pero ¿sabes cómo lo ve Dios? Dios lo ve como una escuela. Es una escuela para ti, es una universidad. Y es como un campo en donde cosas que tiene que haber en ti están germinando. Es una oportunidad para que crezcas. ¿Es fácil? No. No fue diseñado para ser fácil. Me encanta el libro de Una vida con propósito y la manera en la que define la Biblia. Y define la vida, quiero decir. La vida no fue diseñada para ser fácil, sino para ser una prueba. Esa es una gran realidad. Y como prueba, hay muchas cosas que no son cómodas. Cuando estamos pasando por situaciones adversas como esta, en la que está Jesús perdido, olvidado por sus papás, ahí hay una universidad. Yo no sé por lo que estés pasando. Yo no sé si ahora mismo estás pasando por una prueba, pero sé que tarde o temprano lo estarás. No importa que ya hayas pasado por varias, forman parte de la vida. Pero cada una de ellas, tanto para ti como para mí, son una escuela. Las pruebas son verdaderas universidades que nos impulsan a crecer. Podemos verlas de una manera diferente y tener un ánimo redoblado cuando estemos pasando por una prueba, sabiendo que Dios nos está llevando a crecer. Ve lo que dice el versículo 4, Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Evidentemente José y María no eran papás perfectos. Evidentemente eran papás que cometieron un error en este sentido al olvidar su hijo. Sabemos por la escritura que asumían que iba con alguna otra familia. Ya me imagino la espantada que ellos mismos se habrían dado. Pero esta escena para mí es conmovedora. Jesús está simple y sencillamente esperando a que lleguen sus papás. Pero ¿cómo es que está esperando? Dice, 3 días después le hallaron en el templo sentado, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es un tiempo de espera, pero es un tiempo de espera que él no está desaprovechando. Él está escuchando a los doctores de la ley, él está aprendiendo, él está creciendo. Yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez habrá pedido trabajo. Llenas una solicitud de empleo o un currículum y lo llevas al Departamento de Recursos Humanos. Me supongo que la mayoría lo habrán hecho, ¿no? ¿No es así? Curiosamente, en un currículum ponemos todas las cosas que nos adornan, pero no seríamos capaces de poner estos tiempos de espera. No pondríamos en un currículum los 3 años que estuvimos sin trabajo. No pondríamos en un currículo las decepciones que tuvimos, por ejemplo, en la escuela, los extraordinarios que tuvimos, las injusticias que hemos pasado. No, eso no nos viste, eso no nos ayuda como para ir a pedir un trabajo. Sin embargo, quizá lo que más ha forjado tu carácter
son esas adversidades, son los tiempos de espera. Es en los tiempos de espera en donde aparentemente no pasa nada, en donde estás rogando, Señor, ya, es que aquí es el lugar, este es el empleo, esta es la persona, esto es lo que necesito. Y parece como que Dios en ese momento se quedó mudo, no contesta absolutamente nada. Justamente ahí es donde está creciendo tu carácter. Ese hijo por el que has orado y que parece ir de mal en peor. Ese amigo, ese padre del que tienes una expectativa sana, de un abrazo, de un beso, y que simple y sencillamente no llega. La llamada que no suena, la respuesta que no recibes. Esos tiempos de espera son los que te ayudan a crecer. No adornan. No los utilizaríamos al llegar a una empresa o al pararnos ante el público. Pero en la historia de Dios, en su libro, en donde están todas las cosas, están escritas todas y cada una de ellas, sin faltar una. Él fue el que diseñó los tiempos de espera, las respuestas no recibidas, las negativas que has recibido. Él las diseñó. Recibí un libro hace tiempo y tengo el privilegio de conocer a la autora. Tuvo una situación terrible con una de sus hijas, una enfermedad, bulimia, anorexia, fue anorexia. Y dice, llegó un momento en que yo comprendí que el Dios al que yo clamaba y le imploraba porque me sacara de esa situación, era el mismo Dios que había permitido que cayera mi hija en lo más bajo hasta quedar desahuciada. Es el mismo Dios, Él lo permitió. Y es exactamente el mismo Dios que permite las adversidades que tú y yo vivimos y esos terribles tiempos de espera. ¿Por qué? Porque a través de ellos crecemos. Crecemos también cuando aprovechamos las oportunidades. Ve lo que dice el versículo 47 en contraste. Y todos los que le oían, se refiere a los que escuchaban a Jesús, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es terriblemente difícil aprovechar el tiempo presente. Si Jesús fuera como muchos de nosotros, en ese momento, en lugar de estar recibiendo de la voz de los doctores de la ley, quizás estaría quejándose. ¿Cómo es posible que mis papás me hayan olvidado? ¿Cómo es posible? Quizá hubiera estado en ese momento quebrantado, enmudecido, todo enojado, ahí en un rincón. Pero no, en ese momento es cierto que está olvidado, pero también es cierto que está en Jerusalén. Y es cierto también que está en el templo. Y es cierto que hay ahí doctores de la ley. Y es tiempo de escucharlos. Crecemos cuando nos damos cuenta en el momento que vivimos. Este momento es un momento divino, es una cita divina. Aprovéchalo, aprovechalo y crecerás. Eclesiastés 7:10, ya lo mencionaba hace ratito, dice en la Nueva Traducción Viviente, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Uy, hermano, es que antes los coritos, los himnos eran hermosísimos. No, antes, yo me acuerdo cuando predicaban 3 horas. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes. ¡Qué bendición! Pero aprende a vivir el tiempo presente. Reconoce las necesidades presentes y Dios te va a usar hoy. ¿Cuál es el día de salvación? Hoy. Nada más. Crecemos ante las injusticias de la vida. Ve lo que dice el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Piensen en la cena, se perdió Jesús, lleva 3 días perdido. Yo me imagino que llega María y no es así como decirle, ay, mi hijito, mira, aquí estabas. No. Dice, te buscamos con angustia. Yo me imagino que la mujer estaba desesperada. Pero una pregunta, ¿Jesús pecó alguna vez? ¿Medio pecado? No, ¿verdad? Ni una vez. Dice la Biblia que Jesús nunca pecó. Vean ustedes este versículo. ¿Qué es lo que está recibiendo Jesús? Está recibiendo un regaño. Él no pecó. Él fue el olvidado.
Pero llegan sus papás desesperados y lo regañan. ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? ¿Y sabes qué? A la luz de la vida de Jesús, como de la de muchos de nosotros, es una injusticia. Él no lo provocó, él fue el olvidado. Él tendría en todo caso que estar reclamando, ¿por qué me olvidaron? Pero muchas veces es así en la vida. Vivimos injusticias. Y las injusticias nos llevan a un camino que tiene una encrucijada. Dos opciones. Una es, o esta injusticia que estoy viviendo me deja amargado, o la segunda es, o me hace crecer. Esa decisión no la toma Dios. Esa decisión la tomas tú. Dice Deuteronomio 30:19, he aquí que a los cielos llamo hoy por testigos contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego, ¿qué dice? Escoge, escoge. ¿Quién escoge, él o yo? Yo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Esta injusticia que estoy viviendo en el trabajo, con un pariente, en la iglesia, con el gobierno, o me amarga o me hace crecer. Yo lo decido. Claro que estoy amargado porque tú no sabes mis papás cómo me trataron. Olvídate, la maestra de quinto quería que no pasara. Estuve 5 años en quinto y ahí, ¿cómo no voy a estar amargado? Cuidado cuando tienes a la vista ante un problema de tu vida un culpable. Cuidado. ¿Por qué? Porque le echas nudo y lo amarras y lo dejas ahí. Este no se me va. Y vas por la vida cantando tu amargura. Es que él, hubieras visto qué malo fue conmigo. ¿Pero qué? ¿Qué va a ocurrir? Dejas de crecer. Te estancas. Quedas amarrado junto con él. Libera a esa persona, a esa pobre mujer, quien quiera que sea. Gente que hasta ya se murió, los tiene uno. Es que me trataba horrible, hubieras visto. ¿Y sabes qué? Sí te trataba horrible. Pero tienes que crecer. Deja eso atrás. ¿Han visto la película de Reto de Valientes? ¿La tenemos en promoción? Me encanta cuando uno de los policías va al panteón y se pone a cuentas con su papá. Me encanta. Oiga, eso no es ni bíblico. El que él esté amargado y atorado no es bíblico, estoy de acuerdo. Hay que deshacerse de eso. Número 7. Crecemos cuando somos lo que hemos sido llamados a ser. Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús sabía cuál era su misión. Aquí tiene 12 años, es pequeño. Pero evidentemente él entiende cuál es su misión en este mundo. Cuando tú y yo entendemos cuál es nuestra misión, no hay circunstancia que podamos vivir que no seamos capaces de aprovechar y de verla a la luz de cuál es el propósito de Dios. Dios me ha llamado para algo en particular. Yo, Edgar, yo me defino como un comunicador. Yo nací para comunicar los principios de Dios aquí en la tierra. Para eso nací. No hay circunstancia que yo viva que a la lectura de nací para comunicar los principios de Dios en la tierra me dé un sentido y un propósito y me ayude a entender por qué estoy ahí. No hay nada. Antes de comprender que había nacido para eso, divagué mucho. Y me pregunté muchas veces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Comprendí que había nacido con un propósito y que las cosas que Dios me permite vivir es para que su propósito, no el mío, su propósito se cumpla. Ve lo que dice el versículo siguiente. Mas ellos no entendieron las palabras que habló. Y aquí hay un principio, para mí es crucial. Crecemos cuando entendemos quién es Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús mismo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Que es el Mesías?
¿Quién dice la gente? Bueno, pues unos andan por allá por Elías, otros y comienzan a dar diferentes opciones. Y entonces Él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro levanta la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Es una revelación. Sea lo que sea que estamos viviendo en nuestra vida, nos debe de llevar a Jesús. Lo que sea. La situación más adversa, la situación más favorable, nos debe de enseñar un rostro de Jesús. Cuando yo entiendo quién es Jesús, cuando yo lo puedo contemplar y decir, ahora entiendo. Jesús se me ha presentado y lo entiendo. Él es mi Señor. Lo conocía como mi Salvador, pero hoy lo conozco como mi restaurador. Hoy lo conozco como mi sanador. El día que tú y yo entendemos quién es ese Jesús con el que estamos cara a cara, estamos listos para lo que sigue. Hemos crecido. Jesús sigue haciendo la misma pregunta. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Si tu respuesta es, tú eres el Salvador. Sí, yo te salvé hace 20 años, pero yo te sigo hablando. Yo también soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. ¿Quién es Jesús para ti? Yo crezco cuando llego a conocer a Jesús en una dimensión en la que antes no la conocía. Exactamente fue lo que le pasó a Job. Job, un hombre que amaba a Dios, que todos los días ponía un holocausto delante de Dios por él y por sus hijos, llega a conocer a Dios de tal manera que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegó a conocer a Dios en una dimensión diferente, tal que es como si antes no lo conociera. Dejamos de crecer cuando nos estancamos en el conocimiento de Dios. Dios quiere que lo sigas conociendo de una manera nueva y nueva. Él es infinito, nuestra mente no lo puede comprender. Cada día lo pudiéramos conocer en una dimensión superior, porque Él es literalmente grande, grande. Concluyo con esto. Dice Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Tú y yo crecemos cuando hacemos lo que hizo Jesús. Se sujeta a la autoridad. Jesús, dice la Escritura, que volvió a Nazaret y ¿cómo vivió? Sujeto a sus padres. Muchos dicen, no, yo creo que Jesús se fue al Tíbet y luego anduvo por aquí, por allá y luego aparece a los 30 años. No lo creo, una sola palabra. Yo creo lo que dice la Biblia, que Él volvió a Nazaret a los 12 años y vivió sujeto a sus padres. Y cuando comienza a predicar a la edad de 30 años, la gente lo conocía. ¿No es este el carpintero? ¿No están sus hermanos y su hermana con nosotros? Oye, ¿lo conocemos? ¿Es este el carpintero? O sea, a mí hasta me hizo unas sillas, yo me acuerdo. No se las he pagado, déjame a un lado. Es el carpintero, la gente lo conocía. Cuando lo ve la mujer samaritana allá en Juan 4, no lo vio así como uno del Tíbet que dijo, ¿este de dónde será? No, simple y sencillamente le pidió agua y ella le dice, ¿por qué tú siendo judío? ¿Cómo sabía? ¿A poco Jesús iba así con un letrero que decía, soy judío, por si lo preguntan? Tenía la estampa de un judío típico, ¿por qué? Era un judío típico. Jesús vivió sujeto a sus padres. Tú y yo crecemos cuando nos sujetamos a la autoridad. Y terminamos donde empezamos, que es Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Yo te pregunto, ¿estás creciendo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Sigues creciendo cada día? Tenemos un gran desafío, crecer hasta la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo saber si estoy atorado en una de estas y quiero seguir creciendo? Y quiero llegar a vivir en la plenitud de la estatura que Dios quiere que yo viva. La respuesta la tiene Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Las áreas de tu vida en donde estás estancado, con seguridad, son las áreas que no has querido soltar, las que no has entregado. Las áreas en las que sigues aferrado a hacer las cosas
como mejor te parece. Suéltalas. Es necesario que tú mengues para que Él crezca. ¿Queremos crecer? ¿Queremos familias más vigorosas, espiritualmente hablando? ¿Queremos una iglesia más vigorosa? ¿Una iglesia creciendo? ¿Pujando en evangelismo? ¿Qué tenemos que hacer? Menguar para que Él crezca. Yo menguo y cuento las cosas de Él. Yo menguo y dejo que su luz sea reflejada a través de mi vida. Pero primero lo primero, para crecer hay que nacer. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. El primer paso para crecer en la plenitud espiritual que Dios desea que vivamos debe de nacer con la experiencia de recibir a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador. Absolutamente. Rindiendo nuestro corazón plenamente a Él. Yo quisiera que en este momento, en una actitud de oración, todo mundo cerráramos nuestros ojos e inclináramos por un momento nuestro rostro. Si alguien aquí en esta hora no tiene la plena certeza de tener una comunión con Jesús de cada día, de conocerlo como su maestro, y no solo como su maestro, sino también como su rey. Si no tienes la plena certeza de que si hoy perdieras la vida, estarías toda la eternidad con Dios, tienes la tremenda necesidad de pedirle a Jesús que venga a tu corazón y que sea tu Señor y Salvador. Necesitas experimentar lo que la Biblia dice, nacer de nuevo. Si alguien en esta hora reconoce tener esa tremenda necesidad de pedirle a Jesús que venga a su vida, ahí en su lugar, por favor, levante su mano y permítame orar por él. Si alguien tiene desconfianza en lo que es su salvación, temor inclusive a la muerte, necesita a Jesús en el corazón. Si ese es tu caso, levanta tu mano ahí en lugar. Permíteme orar por ti y orar contigo. Amén, amén. Este es un desafío a la iglesia. Se ha predicado esta porción de la Escritura, Lucas 2, en donde nos habla acerca de lo tremendamente importante que es para Dios que crezcamos. Si uno o más de uno aquí reconoce que tiene una necesidad de crecer, reconoce que está estancado en alguna área de su vida espiritual, permítame orar por él. Déjame orar por ti. Ahí en tu lugar, levanta tu mano y reconoce tu necesidad. Amén. Gracias al Señor por sus manos levantadas. Levanta tu mano reconociendo tu tremenda necesidad. Amén. Amén. Pueden bajar su mano, muchas gracias. Dios te desafía a que nunca dejes de crecer. Dejar de crecer implica morir. Y Dios quiere verte creciendo. Y Dios quiere seguirte usando. Pero es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Quizá hay alguna área de la vida en particular que está siendo de un tremendo estorbo. Este es el momento que le diga: Señor, te entrego eso. No puedo con eso. Yo he luchado en mis propias fuerzas. No puedo. Reconozco que necesito tu ayuda. Te lo entrego, bendito Padre. No puedo, Señor. No puedo. Quizás se trate de alguna relación rota. Quizás se trate de un hábito personal que tú sabes que no es correcto. Quizás se trate de cosas que sabes que debes de hacer, un llamado que has recibido de Dios, claro, pero que no has sido obediente. Este es el día que digas: Señor, te entrego eso. No puedo, no puedo, Señor. Dios es capaz de seguir haciendo maravillas como lo hizo en el pasado, con un corazón que se presenta delante de Él contrito y humillado.
Dile, Señor, ese es mi corazón, contrito y humillado. Yo no puedo, haz tú la obra. Bendito Dios, Señor, estamos en esta hora. Este grupo de hijos tuyos, Señor, esta iglesia preciosa que reconoce una necesidad, Señor, tremenda de ti. Y nos unimos, Señor, al clamor de tu iglesia en todo el mundo, pidiendo que tú te manifiestes, Señor, en nuestra vida de una manera real, Padre, y que nos lleves a crecer a la estatura, Señor, del varón perfecto. Sigue, Señor, haciendo la obra que un día empezaste con nosotros. Trata a Dios con nuestro carácter. Trata a Dios con nuestras debilidades, Señor. Saca de nosotros aquello, Padre, que tú has sembrado. Toda esa palabra, Señor, que has depositado en nuestra vida, Señor, que fluya de una manera práctica y real, Señor, al compartir con nuestros compañeros de trabajo, Señor, al compartirla con nuestros vecinos, al ponerla por obra, Señor, al predicarla aún sin palabras, Dios. Yo te ruego por esta preciosa iglesia, Señor. Gracias, Señor, por su pastor y su familia. Gracias por cada uno de los miembros, Señor, del liderazgo. Yo te ruego, Dios, que tú afirmes sus vidas de una forma fiel y firme, Señor, para que con su testimonio y con su ejemplo toda la iglesia pueda ir creciendo junta a la estatura del varón perfecto. Yo te alabo, Dios, por esta palabra y te ruego que dé fruto abundante a su tiempo. No solamente el 30, no solamente el 60, sino el 100 por uno. Te ruego todo esto, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.